Génesis capítulo 22, verso número 9. Y vamos a continuar con esta serie de estos días domingos, siguiendo la promesa de Dios. Este es el tema número 19. Y el tema de esta mañana se titula Temes a Dios. Vamos a ver ahora, hermanos, que la obediencia tiene que ver con temer a Dios. Y voy a explicarles qué es eso. Y sí, temer a Dios tiene que ver con un poco con miedo, pero también tiene que ver, hermanos, con tener una fe con obras. Estoy escuchando a un pastor en la semana. Él decía, muchos cristianos son así. Yo me senté con una persona y empezó a hablar de Messi. Y me empezó a decir que a los 4 años, y a los 5, y quién lo descubrió, y qué operación le hicieron. Y dice, 20 minutos hablándome de Messi. Y después yo le pregunté, oye, pero tú conoces a Messi en persona, o sea, porque tú, ¿cómo conoces todas esas cosas? No, yo no lo conozco en persona, pero por el internet yo ya leí todo. Y así hay muchos cristianos, saben Biblia, pero no conocen a Dios. Así como a Messi, ¿no? Saben cosas de Messi, cosas, pues a lo mejor tú dices, wow, ¿no? Pero a Messi en persona nunca lo han visto. Y así, conocen de Dios, conocen de la Biblia, citan pasajes, pero a Dios en persona no lo conocen. Y hermanos, el problema con eso es que tienes una obediencia superficial. O sea, solo cuando te conviene y cuando no tienes que sacrificar tanto. La sesión pasada vimos que tienes que soltar. Cuando Dios te pida algo, tú tienes que soltar. Y sí, a veces eso que Dios te pide te va a doler. Sí te va a doler. Vas a empezar a ir contra ti mismo también, hermanos. Pero Dios va a ver que amas más. Dios va a ver que amas más, hermanos. Y entonces vamos a ver ahora este punto. Seguimos en el mismo pasaje. Dios le pide a Abraham a su hijo. O sea, le pide a su hijo en sacrificio. Y dice que Abraham inmediatamente se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 9. Vamos a empezar a leer ahí. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar y sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Bien, hermanos, así como dice el título y como vemos en el verso donde Dios le habla y le dice, ya conozco que temes a Dios. Y debemos ponernos a reflexionar en eso, porque esa es la razón por la cual no hacemos cosas que Dios nos ha mandado. Y la razón es porque no tememos a Dios. No tememos a Dios de lo que pueda suceder, hermanos. La pregunta que para mí surge en este pasaje es, ¿cómo llegar a ese grado de obediencia? ¿Cómo llegamos a ese grado de que lo que Dios te pida vas a soltar? O sea, vas a decir, ¿no sabes qué? Señor, yo tengo este sueño, yo tengo estos planes, yo tengo ese dinero ahorrado. Y si de repente lo pierdes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir confiando en Dios? O
Hay mucha gente que se aleja porque perdió un hijo, perdió una casa, perdió ahorros, perdió un coche y se alejan de Dios. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? Porque eso un día va a pasar, que vas a perder algo. Y perder, por decir un ejemplo, imagínate que tú prestas dinero y a veces, pues ya saben, lo prestado es amigo de lo regalado y lo puedes perder. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a echar la culpa a Dios porque no te devolvieron el dinero? Eso puede pasar. Pero Dios no tiene la culpa de tus decisiones que tú tomas. Santiago, hermanos, nos abre un poco más el panorama en esto, y la respuesta es la fe. No es tener miedo. Temer a Dios no es solo tener miedo, hermanos, de lo que Dios nos pueda hacer, lo cual es válido, sino también tiene que ver con la fe a la cual nos mueve a hacer ciertas cosas que Dios nos ha mostrado. Y vamos a estudiar ese pasaje un poco más. Santiago capítulo 2, verso número 17. En Santiago 2, 17, la epístola a Santiago, va a hablar Santiago de los cristianos que simplemente dicen que tienen fe, que creen, como se los dije, hablan de Dios y conocen cosas de Dios y saben que Dios abrió el mar y saben que Dios dio maná y saben que Dios sacó agua de la roca, pero una comunión con Dios no tienen. Y hace una diferencia muy grande entre estas dos personas. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hermanos, la fe real produce buenas obras. O sea, las obras que son buenas delante de Dios siempre proceden de una fe real. Es decir, cuando tú obedeces a Dios, hermanos, cuando tú obedeces a Dios, lo obedeces porque sabes que lo que Él te dice siempre es para su gloria. O sea, Dios nunca te va a decir algo para que tú sientas que estás haciendo lo mejor para otra persona simplemente así, no, hermanos. Las cosas que hacemos siempre tienen que ver con Cristo. No tienen que ver contigo, tienen que ver con Cristo, porque eres cristiano. Las cosas que tú haces tienen que ver con Cristo, con su gloria, con que tú te parezcas más a Él. La fe sin obras es solo conocimiento intelectual, solo conocimiento. Y hay muchos que sí, conocen y pueden recitar pasajes, pero su fe no es real. ¿Por qué no es real? Porque su caminar con Cristo no es real, no es real. Nadie se debe consolar con esa clase de fe, hermanos. Esa es la fe de los demonios en el infierno. Los demonios aceptan la idea de que Dios existe y tiemblan, pero no obedecen. Esa es la fe de los demonios, que tú conoces de lejos, conoces Biblia, conoces ciertos principios bíblicos, pero no los obedeces. Esa es la fe de un demonio. El conocimiento intelectual, hermanos, no está relacionado con la voluntad ni con la acción de ellos. Y se mueren de miedo con el conocimiento porque saben que ellos también enfrentarán un día. ¿Se acuerdan cuando el demonio se enfrentó a Jesús? El gadareno le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Yo te conozco. Se te ruego que no me atormentes. O sea, tienen miedo. ¿Pero qué? Su naturaleza es ser malos. Tienen conocimiento, hermanos. El conocimiento no va a cambiar a nadie. Lo que te cambia es la fe. Un conocimiento basado en la fe. Hermanos, a lo que a doctrina se refiere, los demonios creen en Dios. Son muy teólogos los demonios.
Ellos saben que solo hay un Dios verdadero. Ellos lo saben. Y tanto lo saben que cuando Jesús se presentó con ellos, le suplicaban. Los demonios saben Biblia. La saben tal vez mejor que tú y que yo. La saben. Saben a dónde termina todo. Lo saben. ¿Pero qué? Ellos obedecen a la maldad. Por eso, hermano, no, a mí no me dice nada que tú vengas aquí. Está bien. No estoy diciendo que no vengas. Tienes que venir. Es el deber de un cristiano y un hambre de un cristiano congregarse. Pero si tú tienes conocimiento, pero no crees, tú eres como los demonios simplemente. Solamente tienes conocimiento. Solamente aprendes Biblia. Pero no vas más allá. Cuando Dios te diga algo, tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque según tu intelecto y tú, según esto y lo demás allá, se empiezas a poner en tela de juicio lo que Dios hace, lo que Dios dice. ¿Quién hizo eso? Satanás hizo eso. Mira, cuando tú pones en tela de juicio lo que la Biblia está diciendo, pues tú te haces en un terreno muy peligroso. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo que tú crees que entiendes. No lo que Dios te dice, lo que tú crees que entiendes. Por todo ese conocimiento, hermanos, por muy significativo, divino y eterno que sea, no puede salvarnos. Conocen la verdad acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, pero odian la verdad y aborrecen a Dios. Entonces, ¿qué es una fe que es simplemente por encimita? Es una fe que solo acepta, pero no obedece. Eso es lo que le pasó, por decir, ¿te acuerdas de Balaam? Balaam era un profeta que lo llamaron para maldecir al pueblo. ¿Conocía de Dios? Sí. Y profetizó. Pero cuando dice que dejó de profetizar, le dijo al rey: mira, yo no puedo maldecir al pueblo, pero puedo decirte cómo hacer que pequen. Ay, alguien que tiene conocimiento, pero lo puedes utilizar para lo malo. Lo puedes utilizar para lo malo. ¿Eso significa que crees? No, tú no crees. Simplemente conoces, pero tú no crees. Y hermanos, vamos a ver más adelante. Vamos a ver después cómo Abraham busca esposa para Isaac. Y les voy a decir algo, hermanos. El matrimonio requiere fe. ¿Saben por qué? Porque el matrimonio tiene ciertas reglas. Por decir, no te unirás en yugo desigual. ¿Tú crees eso? O sea, si lo crees, ya lo vas a hacer. Pero aquel que hace lo contrario, ¿tiene fe? No, porque no le cree a Dios. Él piensa que Dios exagera. ¿Te das cuenta? Para el matrimonio se requiere fe. O sea, Dios te va a decir cómo es el amor. ¿Le crees a Dios cómo es el amor? O sea, el amor no simplemente es maripositas y toda la cosa. Porque es más, mira, Isaac no conocía a Rebeca. La conoció en ese momento exacto. O sea, aquellos que dicen, es que aquí no hay en la iglesia. Pues entonces imagínate, Isaac estaba en medio del cananeo. No, pues aquí no hay ni una hija de Dios. Hermanos, esa es la fe que tú debes tener. O sea, ¿sabes que Dios conoce tus gustos? Dios lo conoce. O sea, Dios sabe que te gustan chaparritas, altas, güeritas, morenitas. Dios lo sabe. Y en algún momento de la historia, ¿qué? Te vas a encontrar. ¿Lo crees? Eso pasó con Isaac. Eso pasó con Isaac. O sea, él estaba a miles de kilómetros. O sea, ¿quién te dice Dios que un día Dios te lleva a una reunión? Y ahí. O Dios te lleva a, no sé, en ese momento, o sea, nunca te aceptaron en un campamento. Y en ese momento te vas al campamento y ahí. O Dios te manda de misionero a algún lugar, a lo mejor no fuera de México, te manda a un estado y ahí. O sea, hermano, Dios va llevando la historia de tu vida. Dios la va llevando. Por eso digo, ¿tú sabes que Dios conoce tus gustos? Claro que los conoce.
Él te creó, Él sabe cómo te gustan los hombres, Él lo sabe. Y en algún momento, ¿qué? Se encuentran, se cruzan. Pero si tú no crees, ¿qué? Tú haces tu voluntad y buscas por tus propios medios y arruinas tu vida. ¿Te dan cuenta, hermanos? Esto se requiere fe. O sea, tú puedes tener conocimiento. Y esto va mucho para ustedes, adolescentes y jóvenes. O sea, yo sé que cuando estás en la escuela y vas a tener que pasar esa prueba. ¿Cuál? ¿Te gusta uno del mundo? Vas a tener que pasar por esa prueba. En la escuela te va a gustar uno del mundo. Y tú eres cristiana o tú eres cristiano. Y ahí no está papá y mamá para decirte no. Ahí tienes que actuar por fe. ¿Tú le crees a Dios lo que Él dice en la palabra? Vas a decir no. Pero si tú lo crees, te dejas ir. Te dejas ir. Y sabes, cuando el pecado te atrapa, como dice Santiago también 1, y el pecado que, habiendo incubado en ti, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. O sea, tu fidelidad, tu discernimiento, tu amor, tu bondad, tu obediencia desaparecen. Por eso te empiezas a volver más rebelde, más pagado de ti mismo, que nadie te diga nada. ¿Ah? Y el papá, ¿qué le pasa a mi hijo? Pues lo que pasa es que hay pecado. Se dio y quiere ocultarlo de ti, quiere ocultarlo de la iglesia. Y ve cómo se empieza a dar uno cuenta, su carácter empieza a cambiar. Su carácter empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque el pecado te hace agresivo, te hace posesivo, te hace egoísta. Entonces, hermanos, tener una fe simple es simplemente asentir con la cabeza. Decir, sí, cierto, tienes razón. Pero no te hace más santo. No te hace más espiritual. No te hace tener más fuerza en muchas cosas que deberías tenerla. Pueden creer las promesas, las doctrinas, los preceptos, las historias bíblicas. Y a pesar de eso, no es fe bíblica ni salvadora. Ya que quien tiene esta, siente su corazón comprometido con Cristo. Eso es temer a Dios. Que tú tienes un compromiso con Cristo. O sea, la manera en que tú le vas a ser fiel a tu esposa, no es porque tú digas, soy fiel. No, es que tú temes a Dios. Si tú no tienes eso, el matrimonio es de toda la vida. No vas a llegar ahí. En ese tipo de fe que tiene fe pero no tiene obras, es una fe, hermanos, que la mente no se ilumina, sino que el corazón siente cierto gozo y la vida hasta cierto punto se reforma, al menos de los pecados groseros. ¿Pero qué? Llega el momento en que regresa a ellos. Entonces, versículo 20 de Santiago 2. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Aquí la palabra, hermanos, muerta de este pasaje, la fe sin obras es muerta. La palabra muerta significa algo que no produce nada. Significa algo o como un cadáver. Es decir, es una persona que está dentro tal vez, pero no hay nada de fruto cristiano en él. Su carácter, en su pensamiento, no hay cambios significativos. Y yo espero que no seas de esos, que ya llevas tiempo acá y tu carácter no cambia, tu forma de pensar no cambia. Eso significa que tienes una fe muerta. Conoces, pero no
obedeces. Entonces, sigues siendo el mismo. O sea, ya pasaron 10 años y sigues siendo el mismo. ¿Sabes por qué? No crees de verdad. Y como dijo Cristo, todo árbol que no da buen fruto es cortado. O sea, ¿qué es lo que le espera a alguien que tiene una fe muerta? El infierno. Es lo que le espera a una persona que dice que cree, pero nunca obedece. O sea, tanto tiempo en la congregación, siguen pensando en las mismas cosas. Su vida es llevada de un lugar a otro. No tienen rumbo, no hay madurez, no hay una total convicción de lo que es Cristo y el Evangelio. No lo tienen. Una vida sin fruto es sin duda una prueba de que no es de Dios y que no es aceptable a Dios, ya que no tiene vida divina en su vida. Entonces vamos a ver el otro lado. ¿Cómo es una fe viva? ¿Cómo es una fe con obra? Pues lo estamos leyendo y lo vamos a analizar. Es una fe que actúa, que obedece. No importa hasta dónde tenga que ir, va a obedecer. Pero te digo, es una fe que va aún en contra de tus deseos personales. Te vas a enfrentar a pruebas. Se lo dije, adolescentes, jóvenes se van a enfrentar a esa prueba. Se van a enfrentar a la prueba donde tienen que decidir, ¿le dan más tiempo al mundo o le dan el tiempo que le pertenece a Dios y van a hacer las cosas que van a hacer? O sea, pues, obviamente de jóvenes, pues tienes que dedicarte a cosas, como dice la palabra en 1 Corintios, ¿no? Las solteras pues se dedican a las cosas del mundo, o sea, a las cosas de Dios más bien. Y las casadas, pues a las cosas del mundo. O sea, las solteras deben dedicarse a cultivar su espíritu, no solamente en la parte académica, en la parte también espiritual, porque tienen el tiempo. Las casadas, pues es distinto. Deben obviamente enfocarse en su parte espiritual, pero dice, las casadas se enfocan a agradar a su marido. Es decir, la manera en que la esposa empieza a actuar es moldearse de acuerdo al carácter de su esposo. La soltera se está moldeando al carácter de Dios. Te vas a enfrentar contra esa prueba. Te vas a enfrentar con la prueba de que pues vas a ver a tus papás a veces tener una discusión. Sí. Entonces Dios no está aquí. No. Tienes que entender que eso es parte de la naturaleza humana. Que a veces hay desacuerdos. Sí. Y que a veces estamos enojados también. Y que también te vas a enfrentar, joven, adolescente, a que tu papá te manda algo que a ti no te parece. Pues sí. Y te vas a enfrentar a veces a una injusticia, que tu papá te disciplinan sin razón. Pues sí, dice Hebreos que a ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía bien. También se van a equivocar un día. ¿Y te vas a enfrentar a eso? También. Sí. Dios lo permite. ¿Para qué? Formarte. Que veas que el hombre falla, pero Dios no falla. La fe viva es una fe que va hacia adelante, como lo hizo Abraham. Entonces el motivo por el cual le obedecemos es porque no creemos, hermanos. Abraham no era un hombre perfecto. Nos acordamos que no, ¿va? Años atrás descendió a Egipto, mintió, se metió con la sierva de su esposa, tuvo un hijo fuera del matrimonio. Ese era Abraham. ¿Pero qué? En este momento, él ya había crecido y demostró lo que es fe. Hermanos, por eso se menciona este episodio de Abraham como el pináculo de lo que es la fe. ¿Cuál? Llevar la obediencia al extremo, en donde vas en contra de todo lo que tú amas.
Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Lo voy a leer en traducción viviente. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Cuando tú o yo sembramos una semilla de algo, algún árbol frutal o alguna planta medicinal, el objetivo es utilizarlo. No, tú plantas un naranjo, es porque al futuro tú quieres disfrutar de las naranjas. O si tú plantas ruda o hierbabuena, es para que en un momento pues tú dices yo quiero un té de hierbabuena, pues sales y cortas algunas hojas. ¿Cuál será el objetivo por el cual Cristo nos salvó? ¿Para que hagas lo que quieras? ¿Para que vivas así como que no, pues la vida, o sea, así como Dios debe entender? No, hermanos. Dios nos salvó para que hagamos obras para Él. Y no me refiero simplemente a llevar comida, me refiero a que obedezcamos. Esto significa que cuando Dios nos salvó y nos hizo hijos suyos y cambió nuestra naturaleza, entonces ahora sí hacemos buenas obras. De la misma forma en la que un árbol frutal no ha cumplido su meta hasta que produce fruto. Tú siendo un cristiano, tu meta es dar fruto. Si tú no has dado fruto, tú no crees. Tú no crees. Hermanos, Abraham no tenía Biblia, no tenía iglesia, no tenía pastor, ni libros que leer para tratar de entender un punto de la teología. Sin embargo, lo poco que conocía de Dios hacía temer a Dios y con ello obedeció. O sea, lo poco que sabes de Dios debería impulsarte a obedecer. No esperes conocer todo de Dios para obedecer, hermano. Lo poco que conoces debe impulsarte a obedecer. Seguimos versículo 23, Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es decir, que se hizo evidente, se vio claramente que el justo por la fe vivirá. Abraham ha demostrado varias decisiones de fe. Por la fe se salió de su tierra y de su parentela. Por la fe se convirtió en el padre de un hijo que fue concebido por un milagro. Por la fe estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Por la fe compró el campo de Macpela, que después lo vamos a ver. Murió su esposa. ¿Sabes que pasar por ese momento es difícil? Lo pasas en la fe, hermano. O sea, ¿cómo enfrentas la muerte de una esposa, de un esposo o de un hijo? Por la fe. Solamente así. O sea, tú dices, no, es que si yo pasara por eso yo no sabría qué hacer. Pues es obvio, porque en la carne pues no sabes qué hacer, pero en la fe es otro cuento. ¿Sabes por qué compró el campo de Macpela? Porque era una señal de que su esposa espera resurrección. Si no, ¿por qué no la enterró así en el camino? ¿Sabes a quién enterraron en el camino? A Raquel. Jacob así enterró a Raquel en el camino. La cueva de Macpela tiene mucho que ver con la resurrección futura. Por eso se compra ese campo. Y fíjate, en ese punto también no nos ponemos a pensar en esto. Pero Isaac está también siendo formado con eso. Porque dice que cuando Rebeca llegó con Isaac, dice, y se consoló de la muerte de su madre. Significa que Rebeca tenía algunas cosas que Sara hacía. Porque recuerden que Rebeca y Sara venían del mismo lugar. O sea, las costumbres que Rebeca tenía se parecían mucho a las de Sara. Isaac la amó. O sea, date cuenta, o sea, no es simplemente la belleza, es las costumbres que traes. La manera de pensar que tú como mujer hija de Dios atraen a un hijo de Dios.
Pero tú sigues pensando como el mundo, pues no esperes a traer manzanas con lodo, pues no. Es muy difícil. Por eso digo, las solteras tienen que formar su carácter en Dios. Entonces, hermanos, el punto de Santiago es este. Nunca cité el ejemplo de Abraham para hacerle pensar a la gente que las buenas obras son irrelevantes o innecesarias en la vida del cristiano. La salvación no se gana por las obras, eso es evidente. Sin embargo, alguien salvo quiere agradar a Dios porque cree y le teme. O sea, tú quieres agradar a Dios porque sabes que Dios es real. Porque sabes que Dios recompensa a aquel que le obedece. Por eso lo haces. La fe sin obras, hermanos, es una fe a medias. Puede ser una fe como asentimiento, quizá como confianza, pero nunca como compromiso. La verdadera fe es más que creer que Dios es uno, hermanos. Es más que decir que uno confía en Dios. Es jugársela por el Señor en toda tu vida. Eso es creer. Eso es creer, hermanos. ¿Cómo llegamos a ese nivel de obediencia? Creyendo de verdad. Creyendo de verdad. Y siempre nos vamos a enfrentar a encrucijadas, hermanos. Siempre, siempre. Donde tu fe tiene que florecer. Tu fe tiene que florecer. Pero cuando tú tomas la decisión errada, no significa que no seas cristiano. Tal vez eres como Abraham, tienes miedo. Pero si tu vida se caracteriza por eso, debes analizar si crees de verdad. Porque un cristiano va a caer, pero se levanta. Pero cuando viene otra vez, tiene que hacer lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Regresamos a Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano, versículo 10 de Génesis 22, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. Hermanos, ese es un lenguaje antropomórfico, o sea, es un lenguaje para que nosotros entendamos. Para que entendamos algo, o sea, Dios, o sea, lo que está diciendo en verdad es: yo ya hice evidente un punto contigo. ¿Un punto para quién? Para nosotros. No para Dios, Dios ya lo conoce. No, nosotros que lo estamos leyendo, ahora ya conocemos un punto de Abraham. ¿Cuál? Teme a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Es: me obedeces. Entonces podremos decir tanto de Dios y que la Biblia y que las lenguas y que las sanidades, pero cuando tú no obedeces, sigues en lo mismo de tu vida pasada, solo tienes fe como los demonios. Tienes que obedecer. Temer a Dios, hermanos, es no tener ídolos en tu corazón. Por eso le dice: porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, Abraham, yo sé que amas a tu hijo. Yo sé que amas a tu mamá, a tu papá, yo lo sé. A tu primo, a tu abuelito, a tu abuelita, yo lo sé que lo amas. Pero cuando yo te lo quité, o yo lo enfermé, o yo te puse en una situación crítica, no te alejaste de mí. Entiendo que me temes. Pero cuando tú te alejas, cuando pasan esas situaciones y tú te alejas, tú lo que estás demostrando es que no tienes fe. Y que no temes a Dios, le temes más a un hombre. O sea, cuando tú pasas situaciones así y tú te alejas de Dios, lo que tú estás demostrando es que le temes más a la falta de dinero, le temes más a la inseguridad, le temes más al día, a la noche, a sufrir, le temes más a que tu hijo se vaya de la casa, ¿va? Le tienes mucho miedo a eso. Y por eso, si tu hijo te dice: no, pues no, si tú te vas a la iglesia, yo me voy.
No, pues ya no vienes. ¿Tú le temes más a tu hijo? Abraham lo demostró. La pregunta es, ¿tú lo vas a demostrar? Cuando algún familiar tuyo se vaya, ¿qué vas a hacer? Cuando estés en una necesidad extrema, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a alejar de Dios? Eso es lo típico que hacen todos. ¿Saben qué demuestran? Que no temen a Dios. Si tú temieras a Dios, dirías, no, ¿sabes qué? Mira, sí, me falta esto, pero aquí con Dios hasta morir. ¿Por qué? Porque conozco a Dios y sé que Él no nos va a dejar. ¿Estás consciente, esposa, que no nos va a dejar? No, pero pues es que, pues yo creo que, o sea, tú exageras, o sea, si hay que creer en Dios, pero ayúdate que yo te ayudaré. O sea, por eso Dios nos dio cerebro. Sí. Pero eso no está en la Biblia, mujer. Eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas las demás cosas. Eso sí está en la Biblia, mujer, ¿eh? Bueno, no, pero yo conozco a alguien que no, o sea, hizo tal negocio y le fue súper bien. Sí, o sea, dejó de ir a la iglesia, pero dejaron atrás los problemas. Pues sí, pero ¿cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su vida? Vacía. Miren, hermanos, es increíble, pero son los ricos los que más soledad tienen. ¿Sabes que hoy en día, en esta sociedad del siglo XXI, ese es el mal que ahora estamos llegando a tener? Porque toda la conversación es digital. Toda la conversación es digital, ¿no? Tenemos muchos medios para comunicarnos, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, muchos medios. Discord, ¿no? Pero no hay una relación en persona. Entonces yo me estoy dando cuenta que hoy en México ya están surgiendo ese tipo de personas de compañía. ¿Sí? Esas personas que les pagas porque te acompañan a algún lugar, ¿no? Les pagas para que te acompañen a una fiesta, les pagas para que te acompañen al súper, para que no se sientan solas. O sea, simplemente es compañía. O sea, no es nada del otro mundo, en el sentido de que no es una pareja, no. Es una persona que te acompaña. Hay gente que dice, oye, yo te voy a pagar una hora, nada más, escúchame. O sea, siéntate, yo te voy a contar mis problemas. O sea, eso es lo que nos estamos enfrentando hoy, la soledad. ¿Por qué? Porque la gente se encierra en sí misma y busca las cosas de este mundo y sacrifica muchas cosas. Pero cuando se trata de Dios, no quieren sacrificar nada. Hermanos, si hacemos lo que Dios nos ha dicho, Él nos va a revelar el siguiente paso que debemos hacer. La pregunta es, ¿tienes algún ídolo en tu corazón? Entonces tú no temes a Dios. Temes otra cosa, pero eso no es Dios. ¿Cómo te vas a dar cuenta si tienes un ídolo en tu corazón? ¿Amas más otra cosa? ¿Amas más otra cosa que a Dios? O sea, que te ha puesto Dios en una situación y no has elegido bien. Porque tú haces lo que todo el mundo hace. Hermanos, el hecho de que todo el mundo haga algo no significa que eso es de Dios. Casi siempre en la Biblia, la mayoría está equivocada. Ve a Noé, 120 años construyendo un arca. Es increíble, hermanos, pero esa arca no tenía timón. O sea, eso es increíble. Dios le dijo cómo hacer un arca, calafatearla, las medidas exactas, pero no le dijo que le pusiera volante, o sea, un timón para navegar. Eso es ilógico, ¿verdad? O sea, es porque en la vida cristiana, hermanos, quien dirige es Cristo. Métete al arca. ¿Sabes cuánto estuvo en el arca? 3 meses. 3 meses. A ver, te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿por qué Dios no hizo que cuando dejara de llover, ya
el propósito del diluvio era hacer un castigo universal. ¿Por qué Dios no hizo que se secara de repente? Dios podía hacerlo, ¿no? A ver, mando viento y se seca todo. Ya ve, ya salte, a ver. ¿Por qué Dios lo dejó ahí adentro? Que bajaran las aguas poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? O sea, ¿tú piensas que Dios no puede cambiar nuestra vida así? ¿Por qué deja que Dios van pasando así poco a poco, poco a poco? ¿Por qué? Porque si no, no confías. Si no, no confías. Entonces, otra vez, la mayoría le decía a Noé, oye Noé, ¿estás haciendo un barco si viene un diluvio? Pues ni llueve aquí. No, pero Dios me dijo, estás loco. ¿Qué le dijeron a Pablo? Pablo, estás loco. Las muchas letras te han cegado la mente. ¿Te das cuenta? O sea, lo que diga la mayoría no es la verdad, hermanos. Eso es lo que diga Dios. Es lo que diga Dios. Lamentablemente a veces nos damos con lo que diga la mayoría. Porque voz del pueblo, voz de Dios, no. No. El pueblo que tuvo al Mesías enfrente gritó, crucifícale. Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, y dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré y de tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dense cuenta, esto que Dios le dice tiene un doble propósito. Uno, Israel, obviamente, Israel era un pueblo agrícola, era un pueblo que no era de guerra, era un pueblo común y corriente. ¿Por qué vencían tanto? O sea, ¿por qué se cayó Jericó? ¿Por el grito? Por la fe. ¿Una fe como cuál? Como la de Abraham. ¿Por qué conquistaron la tierra prometida si había gigantes ahí? Por la fe como la de Abraham. ¿Cómo pasaron el río Jordán? Por la fe, como una fe como cuál, como la de Abraham. Ese es el punto, hermanos. Pero vamos más adelante. Ahora la iglesia, en donde hemos sido bendecidos nosotros, ¿cómo es que hemos sido bendecidos? Por la fe. ¿Una fe como cuál? Como la de Abraham. Por eso dice, versículo 18, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste. O sea, todas las naciones de la tierra que crean como tú. O sea, el punto que Dios está demostrando es, la fe tiene que ser así. ¿Cómo? Como la de Abraham. Así tiene que ser. Así tienes que creer. Así tienes que creer. Por eso dijo Cristo a los discípulos, de cierto os digo, que si su justicia no es mayor que la de los fariseos y saduceos, no entraréis en el reino de Dios. A ver, entiendan ese pasaje. Los fariseos ayunaban, diezmaban, se aprendían toda la Biblia, discernían, juzgaban, oraban largo tiempo. Si tu justicia no es mayor que eso, tú no vas a entrar al cielo. Si tú no haces más que eso, tú no vas a entrar al cielo. ¿Sabes toda la Biblia de memoria? Pues tú no eres más que un fariseo. Un fariseo se la sabía. Un fariseo sabía genealogías, de dónde venía, quién era, genealogía de él hasta Abraham. La sabía. Si tú no sabes eso, tú no vas a entrar al cielo. Entonces, ¿cómo se obtiene esa justicia? Por la fe.
por la fe. ¿Una fe como cuál? Como la de Abraham. Como la de Abraham. El amor de Abraham hacia Dios había estado amenazado por su entrañable amor a Isaac. Este hijo era la evidencia del cumplimiento de las promesas de Dios, el medio humano por el cual tendría asegurada su prosperidad, tenía su heredero y de ahí vendrían sus nietos y sus bisnietos y toda la nación que Dios le había prometido. Pero tenía que probarse que Abraham amaba a Dios sobre todas las cosas. En una situación concreta, hermanos, como la mencionada, para que no hubiese confusiones de lealtades. La recompensa de Abraham fue que vio a su hijo como si viniese de la muerte. Tu hijo va a pasar por situaciones difíciles, muy difíciles. No las vas a poder evitar. Pero si tú crees a Dios y le has enseñado la palabra, lo vas a ver volver. Que Dios lo salva aún de sí mismo. Ese es el mayor cuidado que tú le puedes dar, ¿eh? Tú no vas a cambiar el mundo, hermano. No vas a cambiar el mundo. El mundo así va a seguir. El mundo está bajo el maligno. ¿Cómo vas a cuidar a tus hijos? Enséñales. Y cuando entres a la tierra de los cananeos, ¿qué? No harás lo que ellos hacen. No hagas lo que el mundo hace. No lo hagas. No hagas lo que los cananeos hacen. Ni tomes sus ídolos para ti. Ni tomarás de sus hijas para tu hijo. Ni tu hijo la darás a sus hijas. No lo hagas. Esa es la manera de cuidar, hermanos. ¿Temes a Dios? Lo vas a hacer. Porque instruye al niño en su camino. ¿Y qué? Y cuando fuese viejo, ¿qué significa viejo? Cuando tú no estés. Son los casos contados. Cuando yo he visto que gente pues, tiene 60 años y todavía viven sus papás. Son contados los casos. Pero cuando fuese viejo, no se va a apartar. No se va a apartar. Y no se va a apartar. Si nosotros seguimos la historia, que no la vamos a seguir, pero Isaac también cometió errores, pero jamás se apartó, jamás. Para Abraham, hermanos, el monte Moriah era un nuevo lugar, en memoria de la revelación de la gracia. Abraham había hecho frente a la amenaza de la muerte y había vencido por su fe. Romanos 8:28, hermanos. Entonces, hermanos, Dios nos está enseñando que el sacrificio que Dios desea es el que proviene del corazón, del acatamiento a su mandato. Eso es lo que Dios desea de ti. Hermanos, hacer las cosas de Dios requiere sacrificio. Requiere sacrificio. Tu tiempo, a veces tu dinero, a veces por las fiestas que te gustan, tendrán que ser sacrificadas. Sí, joven. Conjuntar la escuela con la iglesia va a hacer que te vas a perder de varias fiestas. Te vas a perder de varias salidas, sí. Sí. Porque este tiempo que supuestamente los del mundo tienen, tú ya lo tienes ocupado por Dios. Y tu fe y tu lealtad van a ser probadas. ¿Qué amas más? ¿Qué amas más? Son cosas muy simples, hermanos, pero te vas a enfrentar a ellas. Versículo 28 de Romanos 8. Yo nada más tengo 5 minutos para irnos por la parte final. Y sabemos que a los que aman a Dios, pregunta, ¿le ayudó para bien a Abraham esto? Sí, pero ¿amas a Dios? Ese es el punto, ¿eh? Sabemos que a los que aman a Dios o a los que temen a Dios, que ¿cuál es? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito
O sea, incluye en todas, la palabra griega y es multicolor. O sea, hay diferentes tipos de pruebas. Desde que te robaron la bicicleta hasta que te chocaron, igual. Todo eso sirve, ¿eh? Todo eso sirve. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo los forma la imagen de su Hijo? Por todas las cosas que nos acontecen. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó, esto también santificó y glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjate. Dios, ahora toma aquí la viva imagen de Abraham. Toma la imagen de Abraham. El que no escatimó a su propio hijo. Abraham hizo lo mismo. Fue hasta donde Dios le dijo. Pero aquí ahora Dios toma el lugar de Abraham. Y lo mismo. Envió a su hijo. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también... O sea, Cristo sí murió, Isaac no, pero Cristo sí. Pero con un propósito eterno. ¿Cuál? Resucitar. El que además está a la diestra de Dios. Significa el que va a heredar todo. Como Isaac también heredó todo. El que también intercede. No María, Cristo intercede por nosotros. Y el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, si Dios ya nos amó tan grandemente y nos entregó el regalo de la salvación, y si tú obedeces, ¿habrá algo que te separe de Dios? O sea, cuando pasas alguna situación difícil, ¿será que Dios te dejó de amar? Claro que no. ¿No es tu carne pensando que, pues, como te pasa algo malo, Dios ya te dejó de amar? No. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Algo te podrá separar? Si Dios ya te dio lo más grande. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y vean la afirmación ahora que hace Pablo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, somos más que vencedores cuando creemos. Cuando tú crees, vas a vencer. Porque esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando tú crees, vas a vencer. Vas a vencer. Esa es la manera de vencer, hermanos. Creyendo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, o sea, que te manden allá a Mamón y a la muerte y a... No, si no, ya me dijeron que me llevaron a Catemaco, que te lleven allá a donde quieran, hasta allá con los haitianos si quieres. Estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. O sea, lo que hoy está ocurriendo, ¿te puede separar? Ay, si ahorita salgo y ¿cómo se llama? Me atropellan, ¿qué va a pasar? ¿Me separa del amor de Dios? Dios ya me dejó. No.
ni lo porvenir. Eso por lo que tú no te preocupas. El Fobapro y toda la cosa, no te preocupas por eso. Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, no te voy a decir, ay, ¿por qué eres miedoso? Porque, hermano, sin duda, nuestra carne le teme algo. Sí, yo también le temo algo, sí. Y más cuando no sabemos cómo se reaccionará, le tememos a un mal diagnóstico, ¿no? Cuando te sacan sangre y vamos a revisarte a ver cómo está usted, y pues no quieres que te digan que pues, andas mal, tú no quieres, ¿no? Pero no te vas a dar cuenta que pues, ya llegas a 40, 50, pues algo va a resultar. La maquinaria pues empieza a fallar, sí, es normal, eso es normal. Le tememos a un mal diagnóstico. A veces algunos le temen a quedarse solo, ¿no? Pero es algo futuro, hermanos, algo que se puede dar y que no quieres vivir. Pero ese temor no debe paralizarte a que no obedezcas lo que Dios te ha hecho entender. No te paralices. Dios exige, pero también provee. Y al reconocer la entrega de Abraham, Dios establece un modelo de fe que será exaltado a lo largo de las Escrituras. Dios ve, Dios sabe y Dios honra a quienes le obedecen, hermanos. Entonces, por eso le encontramos más sentido a este pasaje y con esto vamos a terminar. Proverbios 1:7, un pasaje muy conocido, pero ahora le encontramos más sabor a este pasaje. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces entendemos que sabiduría es obedecer. No es saber mucho. Es lo que de verdad entendemos. Debemos creerlo. Y Dios en las pruebas nos hará vivirlo, hermanos. De nada sirve que oigas y oigas y oigas si cuando viene la prueba haces lo que quieres. No sirve. Eso no es de un sabio. Es de un necio, hermanos, despreciar la sabiduría. Es decir, cuando viene la prueba, en vez de confiar en Dios y en sus verdades, haces lo que todo el mundo hace. ¿Cómo? Alejarte. Alejarte, hermanos, eso es lo que todo el mundo hace. No siempre dicen así los del mundo. ¿Por qué no crees en Dios? Ah, porque yo le pedí que salvara a mi primo y no lo salvó. Y ya por eso yo no creo. Pero si tú haces lo mismo, estás en un problema y no vienes. ¿Y por qué no vienes, hermano? No, es que estaba yo en un problema grave. Pues no era cuando más cerca de Dios debías estar. Que te dé sabiduría, entendimiento, para que puedas resolver lo que estás viviendo. ¿No se supone que es así? Bueno, sí, hermano, pero pues no me sentía cómodo. Pues, hermano, tú no crees. ¿Y cómo salió tu problema? Pues no se ha resuelto. O sea, imagínate, llevas un año resolviéndolo y no puedes. No puedes. Hermanos, temer a Dios tiene que ver con ser leales a Dios. Santiago da otro ejemplo, ¿se acuerdan? Rahab. Muchos le dirían a Rahab, Rahab fue una traidora. ¿O no? Pues dejó entrar a los espías a Jericó, que vieran la ciudad y toda la cosa, y todavía los envió por otro camino. Es una traidora. Bueno, eso es para el mundo, y el mundo te dirá traidor. Pero para Dios, esa es la que te debe de importar, ¿eh? La opinión de Dios es la que te debe de importar. Rahab para Dios, ¿cómo era? Una mujer de fe. Una mujer de fe. Cuando tú temes algo más que a Dios, tu lealtad está en juego. Y como Pedro, vas a negar tarde o temprano.
vas a negar, te irás al mundo, renegarás, porque fuiste probado y fuiste hallado falto. Que Dios nos ayude a ser sabios, hermanos. La verdadera sabiduría es obedecer la palabra de Dios. Cuando queremos obedecer cosas que van en contra de la palabra, solo demostramos insensatez, deslealtad a Dios. La bendición se alcanza por la fe, hermanos. ¿Una fe como cuál? Como la de Abraham. ¿Sí? ¿Quieres alcanzar la bendición? La respuesta es por la fe. ¿Cómo? Como la de Abraham. Hasta el final. Hasta el final, hermanos. O sea, date cuenta, esta prueba fue más fuerte que el de Abraham perder a su esposa. No digo que no le dolió. Perdió a su esposa amada, la de la promesa. Pero ¿saben por qué no dolió tanto? Porque resucitará. ¿No eso dice Tesalonicenses? Animaos con estas palabras, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. O sea, eso nos va a doler, hermanos, que alguien se vaya. Sí, nos duele. Pero cuando muere en Cristo, el dolor es más llevadero. ¿Por qué? ¿Nos han preguntado por qué siempre nos sorprendemos de que alguien muera? Es algo común, ¿eh? Es algo común, pero ¿por qué nos sorprendemos? Porque no fuimos creados para morir. Eso fue por el pecado. Cuando el pecado entró la muerte, ¿verdad? Entonces, es algo común, pero siempre se nos hace algo. Cuando te dicen, oye, es que ya murió fulano tal, ¡ahora! ¿Ya murió? Sí, ya murió. Ya se nos adelantó, ¿no? Pero debemos de entender esto, hermanos. ¿Has oído esta expresión? ¿No es que ya colgó los tenis? ¿No? ¿Sabes por qué viene esa expresión? Porque ni los tenis te llevas. Entonces, esa es la fe, hermanos. Entender que al final lo que importa es la fe. La fe sí trasciende. Creamos, temámosle a Dios. O sea, seamos leales a Dios. Seamos leales. ¿Has entendido algo? Básate en eso. Y Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar. Vas a ver que sí. Él no es deudor de nadie. Y menos de los que le buscan y le temen. No es deudor de nadie. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.